Estaba conectado a las máquinas del hospital, con el pitido constante del monitor cardíaco como único testigo de mi vergüenza, cuando mi hija mayor, Sofía, entró a la habitación con esa expresión que ya conocía demasiado bien. No venía a verme por cariño, venía por el dinero. Papá, dijo sin siquiera preguntar cómo me sentía. Necesitamos hablar de tus propiedades. ¿Tienes algo a tu nombre? La pregunta me atravesó como una daga. 43 años casado con Elena, 43 años trabajando como un burro en la construcción, levantándome a las 5 de la mañana en Iztapalapa para llegar a las obras en Polanco, y mi propia hija, la niña que cargué en mis hombros cuando apenas podía caminar. Solo quería saber si quedaba algo que pudiera heredar. El silencio en esa habitación del Hospital General fue tan pesado que podía escuchar mi propio corazón luchando contra la arritmia que me había llevado ahí. Sofía esperaba, impaciente, tamborileando sus uñas pintadas de rojo sobre la mesita de metal. A su lado, mi hijo Carlos miraba el piso, pero yo sabía que él también esperaba la respuesta. Los dos habían venido juntos, como buitre. Lo que ellos no sabían era que yo había estado esperando este momento durante meses. Desde que Elena comenzó a cambiar las escrituras de la casa sin decirme, desde que descubrí las cuentas bancarias que había abierto a nombre de su hermana Rosa, desde que encontré los mensajes en su celular con el abogado Mendoza, ese tipo con el que se reunía los martes mientras yo pensaba que iba al mercado de Xochimilco. Pero me hice el tonto, me hice el enfermo débil que todos creían que era. No sé, mija. Respondí con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel del viejo confundido. Tu madre maneja todo eso. Yo solo trabajaba. Vi el destello de satisfacción en los ojos de Sofía. Era idéntica a su madre en ese momento. Calculadora, fría. Se volteó hacia Carlos y le hizo una seña con la cabeza. Mi propio hijo sacó su celular y marcó. Mamá, sí, ya le preguntamos. Dice que no sabe nada. Sí, está consciente, pero medio perdido. Medio perdido. Así me veían, un viejo de 68 años que había dedicado su vida entera a construir un patrimonio para su familia, reducido a un estorbo en una cama de hospital. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que don Aurelio, mi compadre de toda la vida, el único que realmente se preocupó cuando me internaron, había estado investigando por su cuenta. Era contador retirado y cuando le conté mis sospechas, se puso a trabajar como en sus mejores tiempos. Si esta historia te está impactando, espera a descubrir lo que realmente habían planeado durante años sin que yo lo supiera, porque todo comenzó mucho antes de esa tarde en el hospital. 3 meses atrás, había empezado a sentir los mareos. Al principio pensé que era el cansancio normal, las desveladas supervisando la construcción del nuevo edificio en la Roma Norte. Pero Elena insistió en que fuera al doctor. Es que ya no eres joven, Roberto, me decía con esa voz dulce que ahora sé que era pura actuación. Tienes que cuidarte. Me acompañó a la primera consulta con el cardiólogo, el doctor Ramírez, un tipo alto y delgado que parecía más preocupado por su reloj de marca que por mis síntomas. Tiene usted una arritmia considerable, me dijo mientras revisaba los estudios. Necesitamos internarlo para observación y posiblemente una intervención. Elena apretó mi mano, fingiendo preocupación. ¡Ay, Roberto, qué susto! Menos mal que vinimos a tiempo. Pero algo en la forma en que intercambió miradas con el doctor me hizo sospechar. Era una mirada de complicidad, como si se conocieran de antes. Cuando Elena salió a hablar por teléfono, aproveché para revisar el escritorio del doctor. Mientras él salía por unos papeles, vi una tarjeta de presentación. Elena Gutiérrez, bienes raíces. Mi esposa nunca había trabajado en bienes raíces. Esa noche, en casa, mientras Elena dormía, revisé su bolsa. Encontré un folder con documentos que me helaron la sangre. Poderes notariales, traspasos de propiedades, cuentas bancarias que yo desconocía. Todo fechado en los últimos 6 meses. Mi esposa, la mujer con la que compartí mi vida, había estado preparando mi muerte financiera mientras yo seguía vivo. Pero lo más doloroso fue encontrar una carta de Sofía, dirigida a su madre. Mamá, ya hablé con Carlos, estamos de acuerdo. Cuando papá firme, podemos proceder con la venta del terreno de Coyoacán. Con eso alcanza para el enganche del departamento en Miami que te mostré. Solo asegúrate de que firme antes de la operación. Por si acaso, mi hija estaba considerando la posibilidad de que yo muriera como un simple inconveniente logístico. Me senté en la sala a oscuras,
con esos papeles en las manos, sintiendo cómo 43 años de amor se convertían en ceniza. Pero no lloré, no me derrumbé. En lugar de eso, llamé a don Aurelio. «Compadre», le dije cuando contestó a pesar de ser las 2 de la mañana, «necesito tu ayuda. Creo que Elena está tramando algo». Don Aurelio no dudó ni un segundo. Al día siguiente, mientras yo fingía estar en el hospital para más estudios, él fue a su antiguo despacho y comenzó a investigar. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Elena había estado transfiriendo propiedades desde hacía 2 años. El terreno que heredé de mi padre en Tlalpan, la casa de la playa en Acapulco, que compramos cuando nació Carlos, los locales comerciales en el centro, todo estaba siendo movido a cuentas y fideicomisos donde yo no aparecía. «Roberto», me dijo Aurelio, con esa seriedad que solo había visto cuando me dio la noticia de que mi padre había muerto. «Elena tiene un plan, y no eres solo tú». Investigué un poco más. Su primer esposo, don Fernando, ¿te acuerdas que te contó que murió de un infarto? Bueno, resulta que antes de morir, también transfirió todas sus propiedades a Elena, y su segundo esposo, ese tal Joaquín, del que nunca habla, está en un asilo en Puebla, declarado incapaz mentalmente. Adivina quién administra sus bienes. El patrón era claro. Elena era una viuda negra profesional, y yo era su siguiente víctima. Pero esta vez, ella no contaba con que su víctima tuviera un as bajo la manga. Verás, lo que Elena nunca supo, lo que nunca le conté a nadie excepto a Aurelio, era que mi verdadero patrimonio no estaba en las propiedades que ella conocía. Durante años había invertido en un fideicomiso secreto en Panamá. Elena creía que todo mi dinero estaba en México, pero había más de 3 millones de dólares esperando, completamente fuera de su alcance. Volviendo a esa tarde en el Hospital General, mientras Sofía y Carlos esperaban mi respuesta, escuché voces en el pasillo. Era Elena con el abogado Mendoza. Mi esposa entró con su mejor cara de esposa preocupada. «Mi amor», dijo Elena acercándose a la cama y tomando mi mano con una ternura que me dio náuseas. «El licenciado Mendoza viene a ayudarnos con unos papeles importantes. Es por tu bien, para que todo esté en orden». Mendoza, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, abrió su maletín y sacó varios documentos. «Don Roberto, qué gusto verlo mejor. Necesitamos que firme estos documentos para proteger sus bienes mientras se recupera». «Proteger mis bienes». La ironía era tan amarga que casi me ahogo con ella. Miré los papeles. Eran poderes amplios, traspasos, documentos que básicamente me dejaban sin nada. Elena apretó mi mano, no con cariño, sino con advertencia. «El doctor dice que necesitas una operación pronto, Roberto», dijo con voz suave, pero con ojos de acero. «Es cara, pero no te preocupes. Con esto podemos pagarla». La amenaza era clara. Firma o no hay operación. Mi propia familia me estaba extorsionando en mi lecho de enfermo. Carlos no podía mirarme a los ojos. Solo Sofía mantenía esa expresión dura, esperando que su padre se rindiera como siempre lo había hecho ante los deseos de su madre. «No puedo leer bien sin mis lentes», dije débilmente. «¿Me los pueden traer? Están en el cajón de casa». Elena suspiró con impaciencia. «Roberto, no seas necio. El licenciado te puede leer los documentos». «No», insistí con un hilo de voz. «Quiero leer yo mismo. Por favor, Elena. Solo quiero entender qué estoy firmando». Vi el destello de irritación en sus ojos, pero asintió. Se volteó hacia Carlos. «Ve a casa y trae los lentes de tu padre. Están en el cajón de su buró». Carlos salió de la habitación. Elena y Sofía intercambiaron una mirada. Sabían que algo no estaba bien, pero no podían presionarme más sin levantar sospechas del personal médico. El licenciado Mendoza guardó los papeles temporalmente. «Volveremos en una hora», dijo con esa sonrisa falsa. «Descanse, don Roberto». Cuando salieron, llamé inmediatamente al licenciado Francisco Herrera, el mejor abogado de divorcios de la Ciudad de México y primo de don Aurelio. Habíamos preparado todo: la demanda de divorcio, la denuncia por fraude, las pruebas del fideicomiso en Panamá. Media hora después, el licenciado Herrera entró con 2 testigos y una notaria pública. «Don Roberto», dijo estrechando mi mano. «¿Está listo?» Asentí. Era hora de contraatacar. Firmamos la revocación de todos los poderes, la demanda de divorcio y el documento que transfería mi fideicomiso a un trust para mis sobrinos.
El licenciado Herrera había conseguido una orden de restricción y descubrimos que el doctor Ramírez era primo de Elena. Don Roberto, dijo la notaria después de que todo estuvo firmado y sellado. Estos documentos entran en vigor inmediatamente. Su esposa ya no tiene ningún poder sobre sus bienes. Justo en ese momento, escuché voces afuera. Elena había vuelto con Carlos, Sofía y el licenciado Mendoza. Entraron a la habitación y se congelaron al ver al licenciado Herrera y a los testigos. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Elena, su máscara de esposa preocupada cayendo por completo. El licenciado Herrera se levantó, imponente. Señora Márquez, o debería decir, señora Gutiérrez, ya que ese es el nombre que usa en sus negocios inmobiliarios. Soy el representante legal del señor Roberto Márquez. Le informo que se ha iniciado un proceso de divorcio en su contra por fraude y abuso de confianza. Además, tiene una orden de restricción. Debe abandonar esta habitación inmediatamente. La cara de Elena pasó del shock a la furia en segundos. Roberto, ¿qué has hecho? Estás enfermo. No sabes lo que haces. Sé perfectamente lo que hago, Elena, respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó fuerte y clara. Sé de los otros dos esposos. Sé del plan con el doctor Ramírez. Sé de las transferencias de propiedades. Lo sé todo. Sofía dio un paso adelante, su rostro deformado por la rabia. Papá, te has vuelto loco. Mamá solo quería protegerte. ¿Protegerme? Me reí amargamente. ¿Cómo protegieron a don Fernando antes de que muriera? ¿Cómo protegen a Joaquín en ese asilo en Puebla? Vi el momento exacto en que Elena entendió que sabía todo. Su rostro perdió todo color. Carlos, por su parte, parecía genuinamente sorprendido. Quizás él no sabía toda la verdad sobre su madre. Seguridad, llamó el licenciado Herrera por su celular. Necesitamos que escolten a estas personas fuera del hospital. Mientras los guardias de seguridad entraban, Elena se acercó a mi cama, ignorando las advertencias del abogado. Se inclinó hacia mí y susurró con veneno puro. Esto no se queda así, Roberto. No tienes idea de con quién te metiste. Sí lo sé, Elena, respondí mirándola directamente a los ojos. Me metí con una criminal, y la justicia ya viene en camino. Porque lo que Elena no sabía era que afuera del hospital, 2 agentes de la fiscalía esperaban con una orden de arresto. El hijo de Joaquín había presentado una denuncia formal por el despojo de su padre, y las pruebas que habíamos reunido eran suficientes para iniciar una investigación criminal. Los guardias sacaron a Elena, Sofía y Carlos de la habitación. El licenciado Mendoza intentó protestar, amenazar, pero el licenciado Herrera simplemente le mostró los documentos notariados. No había nada que hacer. Habían perdido. Me quedé solo con mi abogado y don Aurelio, que había llegado justo para ver el final del espectáculo. Mi viejo compadre se sentó en la silla junto a mi cama, con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, Roberto. Te salvaste. Pero yo no me sentía victorioso. Me sentía vacío. 43 años de mi vida habían sido una mentira. Mis hijos, a quienes había amado más que a mi propia vida, me habían traicionado por dinero. La mujer con quien compartí mi cama, mis sueños, mis miedos, había estado planeando mi destrucción durante años. Si crees que esta historia termina aquí, déjame decirte que apenas estamos en la mitad. Porque lo que descubrí en los días siguientes sobre Elena y su red de contactos me hizo entender que esto era mucho más grande de lo que imaginaba. 2 días después, recibí la visita de Mariana Delgado, la hija del primer esposo de Elena. Mi padre no murió de un infarto natural, dijo. Elena lo envenenó con digitalina y no trabaja sola. Hay toda una red. He identificado al menos 12 casos. Luego soltó la bomba. Su hija Sofía no es hija suya. El padre real es Miguel Mendoza, el abogado. No pude respirar. El monitor cardíaco comenzó a pitar alarmado. Una enfermera entró corriendo, pero yo apenas la notaba. 43 años. Toda una vida de mentira. Sofía, mi princesa, la niña que enseñé a andar en bicicleta, a quien llevé a la universidad, por quien trabajé horas extras para pagarle su maestría. No era mi hija. Señor Márquez, la voz de Mariana me trajo de vuelta. Sé que es mucho para procesar, pero necesito su ayuda. Con su testimonio y las pruebas que ha reunido, podemos detener a Elena. Podemos conseguir justicia para mi padre y para todos los demás. Asentí, incapaz de hablar. La enfermera me había puesto un sedante suave, pero mi mente seguía corriendo. Carlos sí era mi hijo, ¿o también era una mentira? Como si leyera mi mente, Mariana dijo, Carlos sí es suyo. Lo verifiqué.
Es el único vínculo real que tiene con Elena, mi hijo, mi único hijo real, que había elegido el dinero sobre su padre. Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Herrera trabajó con Mariana y su equipo legal. Las autoridades federales tomaron el caso, sobrepasando la jurisdicción local corrupta. Elena fue arrestada en el aeropuerto, intentando huir a Costa Rica. El doctor Ramírez fue detenido en su consultorio. Miguel Mendoza, el abogado y amante de toda la vida de Elena, fue capturado en su casa de Lomas de Chapultepec. Pero el golpe más duro vino cuando arrestaron a Sofía. Mi no hija había sido parte activa del plan. Ella sabía la verdad sobre su origen, había sabido siempre que yo no era su padre biológico, y aún así había participado en el plan para destruirme. La vi en las noticias, siendo escoltada por la policía, gritando que era inocente, que yo era un viejo senil que la había engañado. Carlos vino a verme una semana después. Entró a mi habitación del hospital cabizbajo, avergonzado. «Papá», dijo, y se quebró. «Papá, lo siento tanto. No sabía...» Mamá me dijo que estabas enfermo de verdad, que necesitabas ayuda, que era por tu bien. No sabía lo de Sofía, no sabía lo del veneno, no sabía nada. Lo miré largo rato. Mi hijo, mi único hijo verdadero, lloraba como cuando era niño y se raspaba las rodillas. Parte de mí quería perdonarlo inmediatamente, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar, se preguntaba si esto también era una actuación. «Carlos», dije finalmente, «voy a hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesto. ¿Sabías lo de las transferencias de propiedades?» Agachó la cabeza. «Sí. Mamá dijo que era para proteger el patrimonio de impuestos. Dijo que tú estabas de acuerdo, pero que tu enfermedad te hacía olvidar las cosas. ¿Y te pareció normal que tu madre hiciera todo eso a mis espaldas?» «No», admitió, «pero mamá siempre había manejado el dinero en la casa. Pensé que era normal. Normal. En nuestra familia disfuncional, el engaño se había vuelto normal». Suspiré profundamente. «Carlos, voy a darte una oportunidad. Solo una. Puedes elegir. Estar conmigo y ayudarme a reconstruir lo que tu madre destruyó, o seguir con ella y enfrentar las consecuencias legales de tu participación, por mínima que haya sido». «Papá, yo...» «No me respondas ahora», lo interrumpí. «Piénsalo. Tienes hasta mañana. Pero si eliges estar conmigo, será con condiciones. Terapia familiar, transparencia total. Y trabajarás conmigo para entender el valor real del dinero y la familia. Si eliges a tu madre, no te guardaré rencor, pero tampoco serás parte de mi vida ni de mi herencia». Carlos asintió y salió de la habitación. Me quedé solo, mirando el techo blanco del hospital, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos me asaltaban como fantasmas. La primera vez que vi a Elena en aquella fiesta en Coyoacán, con su vestido azul y su sonrisa radiante. Nuestra boda en la iglesia de San Juan Bautista, con mis padres llorando de alegría. El supuesto nacimiento de Sofía, cuando lloré al tenerla en mis brazos por primera vez. El nacimiento de Carlos, los cumpleaños, las navidades, las vacaciones en Acapulco. ¿Cuánto había sido real? ¿Alguna vez Elena me amó, aunque fuera un poco? A la mañana siguiente, desperté con una visita inesperada. Era Rosa, la hermana de Elena, la mujer a cuyo nombre Elena había transferido varias propiedades. Venía acompañada de 2 policías. «Roberto», dijo Rosa, y para mi sorpresa, había lágrimas genuinas en sus ojos. «Vengo a entregarte esto». Me dio un sobre manila. Son las escrituras de las propiedades que Elena puso a mi nombre. Nunca estuve de acuerdo, pero ella me amenazó. Dijo que si no cooperaba, le haría daño a mis hijos. Pero ahora que está arrestada, quiero hacer lo correcto. Todo lo que es tuyo debe regresar a ti. La miré atónito. «Rosa, ¿por qué?» «Porque no todas somos como Elena», respondió. «Yo también fui su víctima, Roberto. Me manipuló, me usó. Sé que no puedes perdonarme por mi silencio, pero al menos puedo intentar reparar algo del daño». Rosa me contó entonces la verdadera historia de Elena, cómo desde joven había aprendido a manipular a los hombres, empezando con su propio padre, a quien convenció de desheredar a sus hermanos, cómo había perfeccionado su técnica con cada esposo, aprendiendo de sus errores, volviéndose más sofisticada, más letal. «¿Cuándo te conoció?», dijo Rosa. «Me dijo que eras el premio mayor, no solo por tu dinero, sino porque eras bueno,
noble. Dijo que los hombres buenos eran los más fáciles de engañar porque siempre querían creer lo mejor de las personas. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Yo siempre había querido creer lo mejor de Elena, incluso cuando las señales estaban ahí. El juicio fue un circo mediático. Elena fue bautizada como la viuda negra de Polanco. Las pruebas eran abrumadoras. Cuando llegó el veredicto, el juez la declaró culpable de todos los cargos. Cadena perpetua. Sofía recibió 15 años. Cuando todo terminó, salí de la corte sintiéndome vacío. Había ganado. Había obtenido justicia. Pero, ¿a qué costo? Había perdido a la mujer que amé. Había descubierto que mi hija no era mi hija. Había visto la codicia en los ojos de mi único hijo verdadero. Mi victoria sabía a cenizas. Don Aurelio me esperaba afuera. ¿Cómo te sientes, compadre? Como si hubiera sobrevivido a un naufragio, respondí, pero hubiera perdido todo lo demás en el mar. No todo, dijo mi viejo amigo. Tienes tu dignidad, tu libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. Empezar de nuevo. A los 68 años, cuando la mayoría de los hombres estaban disfrutando de su retiro con sus esposas y nietos, yo estaba solo, traicionado, envenenado, pero vivo, vivo. Han pasado 6 meses desde el juicio. Vivo en una casa pequeña en San Ángel. Carlos me visita cada semana. Estamos reconstruyendo nuestra relación. Recibí una carta de Elena desde prisión. A mi manera retorcida, sí te quise. Fuiste el único al que no pude ver solo como víctima. La guardé como recordatorio. Esta mañana, Carlos llegó con una noticia. Papá, conseguí el trabajo en la constructora. Y hay algo más. Sofía quiere verte desde la prisión. Mi no hija. ¿Qué quiere? No lo sé. Solo dice que tiene algo importante que decirte. Algo sobre mamá que nadie más sabe. Miré a mi hijo y tomé una decisión. Dile que no. Ya no necesito saber más secretos de Elena. Ya no. Carlos asintió. Entendiendo. Nos quedamos en silencio, tomando café en mi pequeño jardín. Por primera vez en 43 años, me sentí libre. Elena estaba en prisión. Yo estaba vivo y había aprendido la lección más valiosa de mi vida. A veces, el amor más grande que te pueden dar no es el de una esposa o una hija, sino el tuyo propio cuando decides salvarte. Y yo, Roberto Márquez, el albañil de Iztapalapa que casi muere envenenado por amor, había elegido vivir, sin secretos, sin venenos, sin mentiras, solo yo y la verdad. Y eso era más de lo que Elena jamás pudo quitarme. Dice que tiene algo importante que decir, algo sobre mamá que nadie más sabe. Miré a mi hijo, mi único hijo verdadero, y vi en sus ojos la misma pregunta que yo me hacía. ¿Era otra manipulación o había algo de verdad esta vez? Dile que lo pensaré, respondí finalmente. Carlos asintió y cambió de tema, hablándome de sus planes, de una chica que había conocido en las clases de la tarde, de cómo estaba aprendiendo a vivir sin los lujos que su madre le había prometido. Mientras lo escuchaba, pensé en lo extraño que era la vida. Había perdido una familia construida sobre mentiras, pero estaba ganando algo real, algo pequeño pero genuino con mi hijo. Esa noche, solo en mi casa, tomé una decisión. Iría a ver a Sofía, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo, enfrentar a la niña que había amado como hija y que me había traicionado como enemiga. La visita está programada para la próxima semana. No sé qué esperar, no sé qué secreto guarda Sofía sobre Elena, pero sé que necesito escucharlo, porque aunque he sobrevivido a esta pesadilla, aunque he obtenido justicia, todavía hay piezas del rompecabezas que no encajan. Don Aurelio me dijo ayer algo que me quedó resonando. Roberto, sobreviviste a algo que mata a la mayoría de los hombres, no el veneno, sino la traición del amor. Eso te hace más fuerte de lo que crees. Quizás tienes razón. Quizás esta historia de dolor y traición es también una historia de supervivencia y renacimiento. Quizás a mis casi 70 años estoy aprendiendo quién soy realmente cuando todas las máscaras caen. Lo que sí sé con certeza es que Elena no ganó. Por primera vez en su vida, una de sus víctimas sobrevivió para contarlo, y aunque me quitó 43 años de mi vida, no pudo quitarme lo más importante, mi capacidad de volver a confiar, de volver a amar, de volver a vivir. La semana pasada, mientras caminaba por el mercado de San Ángel, una señora mayor se me acercó. ¿Es usted don Roberto, el del caso de la viuda negra? Cuando asentí, esperando el morbo típico, ella simplemente me abrazó.
Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hermana está pasando por algo similar con su esposo. Su historia le dio el valor para pedir ayuda. En ese momento entendí que mi dolor no había sido en vano, que cada humillación, cada traición, cada momento de agonía había servido para algo. Mi historia se había convertido en una advertencia, en una luz de alerta para otros que podrían estar viviendo lo mismo. Mañana cumplo 69 años. Carlos organizó una pequeña reunión con mi hermana, mis sobrinos, don Aurelio y algunos amigos que se mantuvieron a mi lado durante todo este infierno. No será la gran fiesta que Elena solía organizar para impresionar a sus amigas del club, pero será real. Cada abra,